El experimento de la prisión de Stanford es uno de los estudios más conocidos y controversiales en la historia de la psicología moderna. Fue llevado a cabo en 1971 por un equipo de investigadores liderados por el psicólogo Philip Zimbardo de la Universidad de Stanford. El objetivo era investigar cómo los roles sociales y las situaciones de poder afectaban el comportamiento humano. El experimento se llevó a cabo en el sótano del edificio de psicología de la Universidad de Stanford, donde se creó una especie de prisión simulada. 24 estudiantes universitarios varones fueron seleccionados y asignados al azar para actuar como guardias o prisioneros. Pero para el desconcierto de todos, el experimento fue abruptamente interrumpido después de solo 6 días, debido a que los guardias adoptaron rápidamente comportamientos abusivos o sádicos, mientras que los prisioneros mostraron signos de estrés y desesperación. Este experimento recibió muchas críticas a lo largo del tiempo, pero sentó las bases para entender mejor el comportamiento humano en una posición de superioridad en relación con los demás. Este estudio es realmente fascinante, por ello, hoy hablaremos más a profundidad sobre las atrocidades que se vivieron en el experimento y las insólitas conclusiones que seguro te dejarán sin palabras. Para entender mejor el experimento, primero debemos conocer mejor a Philip Zimbardo. Nacido el 23 de marzo de 1933 en la ciudad de Nueva York, Philip es un psicólogo social de renombre, profesor emérito de la Universidad de Stanford y un prolífico autor y conferencista. Su vida y su carrera han estado marcadas por una profunda curiosidad sobre la naturaleza humana, especialmente en lo que se refiere a cómo las situaciones y roles sociales pueden influir en el comportamiento. Al igual que Stanley Milgram, quien estudió la obediencia a la autoridad, Zimbardo quería profundizar en cómo la autoridad y la estructura social influyen en el comportamiento. También estaba motivado por el deseo de aplicar sus hallazgos a situaciones reales. Quería que sus investigaciones tuvieran implicaciones prácticas, por ejemplo, en la reforma del sistema penitenciario, la comprensión de la conducta militar y la mejora de las condiciones en las instituciones donde se ejerce autoridad. Esta motivación lo llevó a realizar diversas investigaciones y libros, contribuyendo de forma significativa en su campo, de los cuales los que más destacan en relación a nuestro tema de hoy son 3: el tiempo y la perspectiva temporal, Shyness y el efecto Lucifer. En el primero desarrolló la teoría de la perspectiva temporal, que analiza cómo la percepción del tiempo influye en la toma de decisiones y el comportamiento humano. Por otra parte, Shyness se trata de una investigación profunda acerca de la timidez, en la cual terminaría fundando el Shyness Clinic en Stanford, ofreciendo tratamientos para personas con problemas severos de timidez. Por último, escribió un libro conocido como El efecto Lucifer, el cual abordaré más a detalle al final, ya que va muy de la mano con el experimento y resulta extremadamente importante analizarlo más a profundidad para efectos de este video, ya que está basado en los resultados del mismo experimento. El experimento se llevó a cabo en el sótano del edificio de psicología de la Universidad de Stanford, el cual fue remodelado para que pareciera una auténtica prisión. Para crear las celdas se quitaron las puertas de los laboratorios y se sustituyeron por otras hechas especialmente con barras de acero. En el lado opuesto de las celdas había un pequeño ropero, oscuro y de unos 60 centímetros de ancho y de profundidad, lo suficientemente alto como para que un recluso pudiera estar de pie. Dicho espacio sería bautizado como el agujero o una celda de aislamiento. Por otra parte, en un extremo del pasillo había una pequeña apertura a través de la cual se grababa el sonido y la imagen de lo que pasaba en la cárcel. No había ventanas o relojes, circunstancias que más tarde provocarían algunas experiencias de distorsión en el tiempo. Como parte de la preparación, los guardias recibieron uniformes de estilo militar, incluyendo porras y gafas. Solo los guardias podían trabajar por turnos y regresar a sus casas durante el tiempo libre. Los prisioneros, por su parte, debían estar allí las 24 horas. Además, los guardias llevarían gafas de sol de espejo para omitir el contacto visual con los prisioneros y así evitar que alguien viese sus ojos y descubriese sus emociones, acrecentando su anonimato. Antes de comenzar el experimento, las normas que se les impuso a los guardias fueron escasas y algo difusas. Lo único que se les prohibió fue ejercer la violencia física. Se les pidió que dirigieran la cárcel de la forma en que ellos creyesen oportuna, con todo lo que ello supone.
Por otra parte, los prisioneros llevarían una especie de túnica o saco de muselina, eso sí, sin ropa interior. Delante y detrás del saco se hallaba el número de identificación personal. Su calzado serían chanclas con suelas de goma, ya que así nunca estarían del todo cómodos y aumentaría su desorientación. Todos debían cubrirse la cabeza con una media de nylon femenina para que pareciera que estaban rapados. Dentro del experimento no tenían nombres, solo eran números de identificación utilizados para que los reclusos se sintiesen anónimos. Solo se les podía llamar por su número de identificación o solo podían referirse a sí mismos y a los demás reclusos por el número. Para aumentar la sensación de opresión, los prisioneros llevarían a todas horas una cadena atada en el tobillo derecho. Cuando un recluso se movía, la cadena golpeaba el pie del otro y lo despertaba, recordándole que aún estaban en la cárcel. Un tranquilo domingo de agosto por la mañana, en Palo Alto, California, un coche de policía realizó una incursión por la ciudad y detuvo a estudiantes universitarios como parte de una redada por la violación de los artículos del Código Penal 211, atraco a mano armada. Se detuvo a los sospechosos en su domicilio, se les leyeron los cargos de los que se les acusaba, se les puso contra el coche de policía con las piernas abiertas y se les registró y esposó, a menudo ante la mirada curiosa y sorprendida de los vecinos. Después, con los ojos vendados, se introdujo a los presos en un coche y fueron llevados uno por uno a la cárcel para continuar el proceso. Una vez allí, fueron recibidos por el alcaide, quien les comunicó la gravedad de sus faltas y su nueva condición de reclusos. Sibarto, por su parte, se otorgó el papel de superintendente. Después de eso pasaron a la cárcel y de allí fueron explorados, desnudos, desparasitados y provistos de su nueva identidad en forma de números. El objetivo era que estos acabaran sintiéndose desorientados y deshumanizados durante los 14 días que iba a durar el experimento. A las 2:30 de la madrugada se despertaba bruscamente a los reclusos con toques de silbato para el primero de los numerosos recuentos. Los recuentos servían para familiarizar a los reclusos con sus números, pero lo más importante es que esta actividad proporcionaba a los guardias una forma regular de ejercer el control sobre los reclusos. Al principio, los reclusos no estaban totalmente metidos en el papel y no se tomaban los recuentos con mucha seriedad, por lo que todavía intentaban afirmar su independencia. Los guardias también tanteaban sus nuevos papeles y aún no estaban seguros de cómo ejercer su autoridad sobre los reclusos, pero esto solo sería el inicio de una serie de enfrentamientos directos entre guardias y reclusos. El primer día transcurrió sin incidentes, pero en la mañana del día siguiente, una rebelión pilló a los guardias por sorpresa. Los prisioneros se quitaron los gorros, arrancaron los números de identificación e hicieron barricadas con las camas contra las puertas. Los guardias estaban muy enfadados y frustrados porque los reclusos, además, empezaron a burlarse de ellos y a maldecirlos. Cuando llegaron los guardias del turno de la mañana, se enfadaron con los del turno de la noche porque pensaron que estos habían sido demasiado indulgentes. Se solicitaron refuerzos, a lo que llegaron 3 guardias adicionales, y los del turno de la noche anterior se quedaron voluntariamente para ayudar. Los guardias usaron un extintor de dióxido de carbono para dispersar a los prisioneros y forzaron la entrada a las celdas. Desnudaron a los prisioneros, les quitaron las camas, aislaron a los líderes de la rebelión y comenzaron a humillarlos e intimidarlos. Aunque la rebelión fue sofocada temporalmente, surgió un nuevo problema. No podían mantener una alta proporción de guardias a prisioneros todo el tiempo, a lo que uno de los guardias encontró una solución. Usaron las tácticas psicológicas en lugar de físicas. En este caso, la táctica psicológica consistía en establecer una celda de privilegios como recompensa no solo por un buen comportamiento, sino por lealtad a la autoridad. Los guardias decidieron recompensar a los 3 reclusos menos involucrados en la reciente rebelión, llevándolos a una celda de privilegios. Recuperaron sus uniformes, camas y la posibilidad de asearse, disfrutando además de una comida especial ante los demás prisioneros. Este trato especial rompió la solidaridad entre los reclusos. Los guardias, en un movimiento astuto, intercambiaron a algunos de los prisioneros buenos con los malos, sembrando desconfianza y sospecha de traición. Fortalecidos por su recién descubierta unión, los guardias aumentaron su control y agresión, viendo a los prisioneros como amenazas reales. Todo aspecto de la vida de recluso quedó bajo su control, incluyendo el acceso al baño, que se convirtió también en un privilegio.
Especialmente castigado fue el líder de la rebelión, el recluso número 5401, un fumador empedernido a quien los guardias controlaban regulando sus movimientos de fumar. Así, la prisión se convirtió en un lugar de desconfianza y desesperación donde los guardias mantenían un poder implacable sobre los prisioneros. Cuando aún no hacían 36 horas que duraba el experimento, el recluso número 8612 empezó a sufrir un trastorno emocional agudo, razonamiento ilógico, llanto incontrolable y ataques de ira. Pese a todo, como Simbardo ya se había llegado a pensar casi como las autoridades penitenciarias, se creyó que era un engaño para que se le liberase. El principal consultor presidiario lo entrevistó, reprendiéndole por ser tan débil y explicándole qué tipo de abuso se podía esperar de guardias y reclusos si estuviera en la cárcel de San Quintín. Luego le ofreció convertirse en confidente a cambio de no sufrir más humillaciones de los guardias. Durante el siguiente recuento, el recluso 8612 les dijo a los demás reclusos que no podían abandonar aquel lugar. Este mensaje fue realmente estremecedor y le hizo aumentar la sensación de que estaban encerrados de verdad. Finalmente, el recluso número 8612 empezó entonces a actuar como un loco, a gritar, maldecir y a enfurecerse de tal manera que parecía que estuviera fuera de control. El mismo Simbardo mencionó: "Aún necesitamos un poco más de tiempo antes de convencernos de que realmente sufría y de que había que liberarlo". Al día siguiente se dispuso una hora de visita para padres y amigos. Para evitar que los padres intentaran llevarse a sus hijos a casa al ver el estado de la cárcel, se manipuló la situación y a los visitantes para que el ambiente de la cárcel pareciera agradable y saludable. Se lavó, afeitó y arregló a los reclusos y se les hizo limpiar y pulir sus celdas. Además, se les dio comida en abundancia, poniendo incluso música por el intercomunicador. Algunos padres se disgustaron a ver lo cansados y angustiados que estaban sus hijos. Sin embargo, su reacción fue la de actuar dentro del sistema, apelando de forma privada al superintendente para que mejorasen la situación de las condiciones de sus hijos. Cuando una madre mencionó que nunca había visto a su hijo tan mal, se le respondió pasando la culpa de la situación a su hijo y utilizando tácticas psicológicas de disuasión. Se le mencionó al padre si creía que su hijo no aguantaría el experimento, a lo que el padre, muy ofendido, afirmó que su hijo era un muchacho fuerte y por supuesto que podría superar el experimento sin problema alguno. El siguiente suceso importante fue la propagación del rumor de un plan de huida en masa. Se decía que el recluso número 8612, liberado la noche anterior, regresaría con sus amigos para liberar a los demás presos. Ante esta amenaza, los guardias y el alcaide idearon un plan donde infiltraron a un confidente en la celda 8612 y prepararon un segundo plan aún más elaborado. Este consistía en desmantelar la prisión después de las visitas, encadenar a los reclusos y cubrirle las cabezas trasladándolos a un almacén. Así, cuando los conspiradores llegaran, Simbardo les diría que el experimento había terminado y que no había nadie a quien liberar. Sin embargo, la huida nunca ocurrió. Después de tanto esfuerzo y preparación, los guardias se sintieron frustrados y alguien debía pagar por ello. A lo que intensificaron las humillaciones, obligando a los prisioneros a realizar tareas denigrantes como limpiar los excusados con las manos desnudas y hacer ejercicios agotadores, a lo que la tensión y el abuso crecieron aún más dentro de la prisión. Después de que la antigua estudiante graduada y futura esposa de Simbardo, Cristina Marcha, le confrontase diciéndole que al asumir el papel de superintendente de la cárcel había llegado a ser indiferente al sufrimiento de sus participantes, que había estado permitiendo pasivamente que ocurrieran actuaciones no éticas bajo su supervisión, a lo que Simbardo decidió concluir el experimento. Simbardo concluyó que tanto prisioneros como guardias habían resultado en gran medida absorbidos por sus papeles y se dio cuenta que él mismo había sido profundamente absorbido por el suyo. Así, el 20 de agosto de 1971 se anunciaba a los participantes que se daba por finalizado el experimento. Simbardo utilizó este término para describir cómo las personas pueden ser influenciadas por el ambiente y las circunstancias para cometer actos malvados. El efecto Lucifer sugiere que incluso personas que son normalmente consideradas buenas pueden ser llevadas a cometer actos malvados cuando están inmersas en ciertas situaciones.
Se argumenta que el ambiente puede desempeñar un papel significativo en la activación de aspectos oscuros de la naturaleza humana, como la agresión, la crueldad y la falta de empatía. La saga de películas Saw ejemplifica el efecto Lucifer perfectamente, al explorar cómo el entorno creado por Jigsaw puede llevar a las personas a cometer actos malvados en nombre de la supervivencia y cómo la manipulación de las circunstancias puede desencadenar comportamientos extremos e inhumanos. Más allá de los aspectos psicológicos, este experimento resulta realmente relevante en nuestra historia como humanidad, ya que nos ayuda a entender mejor esos eventos desgarradores que sucedieron en el pasado, como por ejemplo el caso de Tin Quan Du, el monje que se prendió fuego durante la protesta en Vietnam, del cual tenemos un video en nuestro canal. Además decirte que si te gustaría conocer un evento de nuestra historia más a detalle, déjanoslo saber en los comentarios. No olvides suscribirte, darle like y recuerda que subimos un video nuevo cada semana. Hasta pronto.